En el episodio de hoy tuve el lujo de conversar con Diego Golombek. Diego es científico y probablemente uno de los mejores divulgadores de la ciencia de Argentina. Probablemente muchos lo recordarán por ser quien protagonizaba y producía Proyecto G en la televisión pública argentina y por ser el director de la colección de libros de divulgación de la ciencia que se llama Ciencia que Ladra, del cual personalmente tengo varios libros y son todos excelentes. Le pedí a Diego que eligiera su curiosidad de la ciencia y su respuesta me sorprendió. Estuvo espectacular la conversación. Hola Diego, bienvenido. Muchas gracias, Bernardo. Un placer estar acá en tu podcast. Bueno, muchísimas gracias a vos. Diego, como siempre voy a comenzar haciéndote la pregunta que le voy a hacer a todos los científicos invitados, y es si es que vos tenés, y me imagino que sí, alguna historia de algún descubrimiento o de algún científico que te haya fascinado particularmente para poderla compartir con todos los oyentes y conmigo en este momento. Hay muchas historias de la ciencia, todas son maravillosas y enriquecedoras. Creo que la posta está en lo que en psicología se llama teoría de la mente. O sea, poder meterte en la cabeza de alguien y en su contexto cuando hizo un descubrimiento determinado. Qué sé yo, Dalton y el daltonismo, ponele. Bueno, te voy a contar otra, pero esa me fascina también. Dalton tenía un problema, si no confundía los colores, que cual su nombre indica. Y el tipo no tenía idea de por qué. Entonces dejó instrucciones de que una vez que se muriera, sus estudiantes, sus discípulos, le sacaran los ojos y miraran a través de los ojos a ver si se veían bien los colores. Eso me parece extraordinario porque quería saber más allá de que él supiera, que el mundo supiera qué pasaba, más allá de que él lo supiera o no. Eso me parece tremendo como historia, pero si tuviera que elegir una de nuevo con esta idea de meterse en la cabeza de alguien, creo que no lo dudo, es el pibe Darwin, es Carlitos. ¿No? Ese pibe que no había salido de su casa, básicamente no había salido de su casa de Inglaterra, y de pronto, veintipocos años, 21, 22 años, y se va a recorrer el mundo en una porquería, que era el Beagle, que era realmente una porquería que entraba en un departamento más o menos. Y el tipo se va ahí sin experiencia de nada, sin experiencia de ciencia, sin experiencia de navegación, sin experiencia diplomático-política, y descubre el mundo, realmente descubre el mundo. Y lo que habrá pasado en esa cabeza a medida que se iba peleando con Fitzroy, se iba peleando con el capitán, de una manera bastante diplomática, porque el motivo por el cual Darwin viaja en el Beagle no es un motivo científico en realidad, es un motivo que le piden a Fitzroy, che, llévate a este pibe recomendado, y además una cuestión de clase social, ¿no? Fitzroy no podía hablar con nadie de la tripulación porque eran de menor clase social, entonces tiene que llevar un acompañante para que cene con él. Lo que habrán sido esas cenas con Fitzroy hablando de navegación, de geografía y de la Biblia. Al principio Carlitos también, porque él había estudiado para clérigo, serás lo que debe hacer o si no serás cura, más o menos. Pero después cuando empieza a encontrar Darwin pruebas de que che, esto no garpa, esto no cierra, ¿no? No puede ser la historia bíblica tan textual de que el mundo empezó hace, no sé, miles de años y que todo está fijo y que nada cambió. Nada, lo que habrá sido ese momento, gran parte del cual tuvo que ver con Argentina, porque algunos de los descubrimientos que él hace en Argentina, en Patagonia, el esqueleto del megaterio, los gliptodontes, descubrimientos que hace con geología, su libro de cabecera eran los principios de geología de Lyell. Bueno, lo que habrá sido ese cambio de la cabeza y después la frutilla del postre, Galápagos, cuando empieza a ver que, bueno, en las distintas islas hay especies distintas, ¿cómo puede ser? A ver, ¿qué clase de Dios es tan nabo como para poner una especie de pajaritos en esta isla y otra en esta isla? No, acá no me cierra demasiado. Así que si bien no es una anécdota, me parece que ese cambio de pensamiento que se da en la cabeza de Carlitos es extraordinario. Anécdotas de Darwin hay cualquier cantidad. Cuando era joven, se dice que el tipo estaba fascinado por los escarabajos, tenía una mirada muy naturalista, entonces parecía había encontrado dos escarabajos alucinantes y tenía uno en cada mano, y de pronto, ¿qué pasa? Obvio, aparece un tercero. Che, ese no puede ser, me lo tengo que llevar también. Entonces, ¿qué hace? Agarra uno de los escarabajos, se lo pone en la boca
¿sí? Para agarrar el otro, y lo hace pelota, lo pica, le queda un gusto horrible, le queda la lengua así, tamaño globo, pero bueno, se quedó sin ningún escarabajo, ¿sí? Se fueron los tres. Después las descripciones que hace Darwin de Latinoamérica son tremendas. Las descripciones de Brasil que lo fascina. Claro, se va de un pueblito de Inglaterra y de pronto llega a Brasil, los colores, los aromas, los sonidos, se vuelve loco, las minas, ¿no? Se vuelve completamente loco. Algo parecido le pasa en Argentina, dice que las mujeres son hermosas y dice los jueces son muy corruptos, ¿sí? Dice las dos cosas, y se va a cabalgar con los gauchos, ¿sí? El tipo se va a montar con los gauchos por ahí, toma mate, lían cigarrillos, nada, y es un pibe, insisto, es un pibe que sale de su casa a conocer el mundo y descubre el mundo. No es tan anecdótico puntual, pero lo que habrá pasado en esa cabeza me sigue maravillando. Diego, gracias por compartir. La verdad que, bueno, no soy el único que está fascinado por todo lo que pensó Darwin. Mientras te estaba escuchando, me surgieron un par de preguntas. Eh, Como imagino que tenés la respuesta bien, te quiero consultar lo siguiente. A mí una de las cosas que más me fascina de todo el espectro científico es cuando un científico piensa realmente fuera de la caja y parece ser que es el caso de Darwin. ¿Qué tan controversial fue cuando él propuso en especial la teoría de la evolución, ¿no? Eh, Bueno, para el resto de la mucho. comunidad científica? O sea, ¿fue realmente una bomba o era algo que ya se venía discutiendo? ¿Cómo fue? Las dos cosas, ¿sí? De alguna manera la hipótesis del fijismo, de que todo fue creado y se mantuvo igual, no tiene pies ni cabeza, las evidencias eran realmente apabullantes en contra de que las cosas no cambian. Había habido, obviamente, teorías anteriores. Hay una que nos cuentan mucho en la escuela, que es la teoría de un tal Lamarck, un francés. ¿Sí? Nos la cuentan en la escuela contando la anécdota de las jirafas, que Lamarck decía, las jirafas querían comerse las hojitas tiernas de los árboles que estaban arriba, entonces les crecía el cuello, entonces a las jirafitas bebé nacían con cuello más alto. Y nosotros moríamos de risa en el secundario y mirá las pavadas que dice Lamarck. ¿Por qué? Porque no hacíamos teoría de la mente. No nos metíamos en la cabeza de un Lamarck que con lo que tenía alrededor estaba diciendo, che, las especies cambian, hay evolución, la pifió, la pifió en el mecanismo, obvio que sí. Eso estaba dando vueltas. El abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, un personaje tremendo, había escrito un largo poema que algo va hacia el mundo de la evolución. Había evidencias de los antiguos griegos que decían las cosas cambian. Pero Darwin sabía que era un poco bomba lo que estaba haciendo, por eso tardó tanto, tardó 30 años, desde que volvió el Beagle de su viaje, con todo lo que había acumulado y lo que le escribían de todo el mundo. Su libro de El naturalista alrededor del mundo, su libro de viaje fue un bestseller, fue tremendo, todo el mundo lo empezó a conocer a Darwin después del viaje. Entonces se escribía con gente de todo el mundo y iba amasando estas ideas de la evolución. Tardó muchísimo porque primero quería que fuera a prueba de todo, que lo que él dijera, toda frase que él dijera tuviera evidencia detrás, y además porque veía que era un terreno complicado, ¿sí? Esto de decir, che, ojo, esto es mucho más viejo de lo que estamos pensando, las especies cambian, hay un árbol evolutivo, el único dibujito que hay en el origen de las especies es un arbolito, que es un borrador que hace Darwin, y lo que dicen los historiadores es que lo que dispara que él diga, bueno, basta, basta de pensar, lo tengo que publicar de una vez por todas, es su correspondencia con Alfred Wallace, que en Asia había llegado a conclusiones similares a lo que luego sería la teoría de la selección natural. Y se porta muy bien Darwin, realmente, porque lo que hace es agarra las cartas de Wallace, los informes de Wallace, y los lleva a la Sociedad Científica de Londres y los presenta. ¿Sí? Hace que el mismo día se presente lo de Wallace y lo de él. Perfectamente podía haber dicho, che, yo acá tengo la posta. Obviamente, cuando presenta lo de él, pone pruebas y cartas y testigos de que él lo venía pensando hace 30 años y que venía dando vueltas con esta idea de la teoría de la selección natural. Pero se porta bien, pero está bueno lo que sucede porque si no, por ahí seguía laburando, laburando, laburando y nunca lo presentaba en público. El libro El origen de las especies, que se publica en 1859, también es un bestseller, se agota en 3 días.
Lo que nadie dice es que la tirada era chiquita, pero no importa, se vota igual y hay que publicarlo de nuevo. Así que claramente era una bomba, después hubo varios debates a propósito, hay algunos debates muy famosos con obispos, se pone linda la cosa realmente, pero sí, creo que Darwin sabía que tenía una bomba entre manos, por eso tardó tanto en presentar. Claro, a mí me llama un poco la atención que me comentes que realmente escribió El origen de la especie y que haya sido un bestseller, eh, como si los científicos, que sabemos que hoy en día, y a pesar de que se trata de hacer mucha divulgación científica, como si los científicos escribieran hacia el lector promedio, y yo me imaginaba primero que uno tiene que proponer la teoría, enfrentarse primero a la comunidad científica que iba a poner un montón de palos sobre la rueda, iba a tratar de determinar muchas más evidencias para luego que después se haga más famoso y poder hacer un libro. Pero parece que este no es un caso así, o al menos la ciencia en aquel momento no era con papers como los conocemos ahora. No, las revistas científicas son del siglo XIX y son revistas como de cartas, en las cuales se manda una carta al editor donde le dice, che, descubrí esto o lo que fuera. Darwin había mantenido muchísima correspondencia epistolar con científicos de la época, pero es muy interesante. ¿Por qué es un bestseller? ¿Por qué se vende tanto y por qué es una bomba? Porque hasta el siglo XIX y por ahí muy comienzo del siglo XX, no, ni siquiera, siglo XIX, no hay dos culturas. Hay una hipótesis que se lanza en el siglo XX de que la humanidad se las ha ingeniado para tener dos culturas, una cultura científica y una cultura humanística. ¿No? Y no hablan entre sí, como que quien propone esto, que es un señor que se llama Charles Snow, ¿sí? Físico, novelista también y epistemólogo de alguna manera, dice, a ver, mientras que quienes vienen de la cultura científica pueden disfrutar de los sonetos de Shakespeare, porque los pueden disfrutar, quienes vienen de la cultura humanística no pueden disfrutar del segundo principio de la termodinámica, que es muy disfrutable, como todo el mundo sabe. Ajá, mira cómo lo disfruto. Eso es nuevo. Eso nace en el siglo XX con la física. Hasta el siglo XIX, cualquier persona medianamente instruida sabía que estaba, o bastante instruida, sabía que estaba pasando con la ciencia. Iba a conferencias en la Sociedad Científica de Inglaterra o en Francia, tenía idea en qué andaba Darwin, sabía en qué andaba la química que está explotando en el siglo XIX. Por eso todo el mundo está tan atento a ver qué dice este barbudo. ¿No? Eh, Después, en el siglo XX, la física patea el tablero y ahí sí, la ciencia se va para cualquier lado y los mortales no entendemos nada de qué está sucediendo. Eh, Así que me parece muy marcado por qué es tan famoso esto de Darwin a mediados del siglo XIX, porque todo el mundo quería saber de qué se trataba. Muy pronto cruza el océano, muy pronto el origen de las especies llega a América, por ejemplo, llega a Argentina, ¿sí? Y unos años más tarde se hacen presentaciones del libro, homenajes a Darwin. Cuando Darwin se muere, se hace un homenaje muy importante a la Sociedad Científica Argentina. Gente como bastante más adelante, Leopoldo Lugones o algunos tipos muy importantes como lo homenajean y dicen, che, la cosa va por acá, ¿eh? Ojo, Lugones también después en el siglo XX tuvo que ver con la venida de Einstein a Argentina, así que hay próceres ahí que quieren saber qué está pasando en la ciencia en el mundo. Casualmente, una de las entrevistas que tengo pactada para dentro de unos pocos días es con un historiador que me va a contar la historia de cómo Einstein le dijo a Lugones que había sido uno de los pocos que había entendido su teoría de Mira, relatividad. Te quiero agradecer que me hayas compartido lo que vos me comentaste de que en general la sociedad intelectual del siglo XIX estaba al tanto de todos los avances científicos, era algo que no sabía en absoluto. Te agradezco mucho por ese dato en particular, porque me llamó mucho la atención mientras te escuchaba. Y por último, te quiero hacer una relación que la hice mientras te escuchaba también, que tiene que ver con la teoría de la mente y con Lamarck que nombraste. En primer lugar, sí, si yo me pongo en la piel de los científicos, entiendo perfectamente cómo pudo haber pensado este hombre y lo relaciono con la teoría geocéntrica, porque si uno mira el cielo y ve cómo todos los astros giran alrededor nuestro, lo que uno tiende a pensar es que la Tierra es el centro del universo. Está más que claro al frente de nuestros ojos. Entonces, es muy normal pensar de esa manera y hay que tener bastante curiosidad para ir descubriendo la verdad.
Y me lleva también a otra cosa de la evidencia científica, porque vos debes estar bien al tanto que en la actualidad está bastante en boga la epigenética y que se está empezando a ver de alguna manera, para decirlo sencillo, que algo de lo que proponía Lamarck tenía razón, o sea que uno podía adquirir cambios que fueran hereditarios durante la vida y con los hábitos, con los comportamientos, ¿no? Pero en particular, ¿cómo uno puede analizar la evidencia científica? Teniendo en cuenta de que mucha evidencia científica, como por ejemplo cómo giran los astros o esto que te contaba de la epigenética, puede estar realmente mal a veces. Y a mí algo que me llama bastante la atención es justamente eso. Si yo tengo una evidencia científica, ¿cómo puedo hacer para creerla siendo escéptico? No, está buenísima la pregunta, obviamente. A ver, la evidencia es la evidencia, los datos son los datos, pero la interpretación es humana, ¿sí? Obvio que vos mirás y sale ¿qué decimos? Sale el sol y se pone el sol. Eso es lo intuitivo, porque vos ves que el sol sale y se pone. No te pones a pensar, soy yo el que se mueve y el sol está ahí en el medio. También se mueve, pero por otros lados, ¿sí? Eh, ¿Cuándo se cae? ¿Sí? Esta hipótesis no se cae por evidencias, se cae porque se vuelve tan complicado entender el movimiento de los planetas, planeta quiere decir vagabundo en griego, es tan complicado, le tienen que agregar el método de Ptolomeo, le tienen que agregar epiciclos que van para adelante, para atrás, lo que fuera, es tan complicado que viene un monje polaco, Copérnico, y dice, che, muchacho, todo esto se soluciona si pones a la Tierra en el centro, ¿no? O sea, acá no es una cuestión de evidencia, es una cuestión de interpretación más que de evidencia y de estar preparado para interpretar lo que estás mirando, porque si no, te va a pasar la evidencia por delante de tus ojos y la vas a descartar, no la vas a ver, ni siquiera vas a estar tan sesgado por lo que es la teoría en boga, lo que es la hipótesis en boga, lo que está dando vueltas, que ni siquiera vas a ver esos datos hasta que puedas cambiar tu marco de interpretación. O sea, la ciencia no es linda, ni fea, ni mala, ni buena, pero la hacen científicos y científicas que tienen un marco en la cabeza y es imposible sacárselo de encima. Hay modas, hay competitividad, hay tecnología que te permite ver cosas que antes no veías. ¿Por qué aumentó, por qué aceleró tanto la neurociencia en los últimos años? Un poco porque hay marcos de referencia nuevos, pero sobre todo por la tecnología. Hoy podemos ver cosas más chiquitas, podemos ver cosas mucho más rápidas y eso te permite hacer nuevas preguntas. Entonces, los datos son los datos, no hay con qué darle, ¿sí? Si están mal es porque los mediste mal, no hay otra cosa, o porque sos un trucho y mentiste con los datos. Por suerte pasa muy poco con la ciencia. La interpretación es otra cosa. La interpretación es poder ver un experimento e interpretarlo de una manera más objetiva en lugar de estar tan sesgado porque, che, pero si esto yo lo publico me lo van a rechazar, o esto está en contra de lo que dice tal otro, o lo que fuera. Y no nos lo podemos sacar encima porque somos simple y maravillosamente humanos. Bueno, uno de los episodios que grabé hace poco tiene que ver con una publicación hecha por Jacques Benveniste, en la que él proponía que la homeopatía era verdad, que no era una pseudociencia, sino que había evidencia científica que si uno diluye un anticuerpo, luego el agua tiene memoria. A mí la pregunta que se me venía relacionado con todo esto es, bueno, pero no queda la posibilidad de que, digamos, la historia termina en que se demostró de que lo que él proponía era completamente falso, a pesar de haberlo publicado, pero eso de que decimos de que se demostró que era completamente falso, puede ser, o sea, me dejo el lugar a que todavía estemos equivocados y que todos nosotros estemos parados en un paradigma equivocado y que esta persona haya tenido razón. Lo que pasa es que las evidencias no fueron suficientemente convincentes aún. Pero tal vez dentro de 50 años van a decir, no, esta persona al final tenía razón y simplemente fue un adelantado que no nos dimos cuenta en la época. Y esto ya les ha pasado a un montón de científicos. Puede ser, lo que pasa es que acá no se sostuvieron los datos directamente, no es una cuestión de interpretación. Acá los datos que proponía Benveniste y muchos otros eran insostenibles, eran irreplicables. Se trató de hacer en otros laboratorios, de hecho hubo una especie de apuesta, una, tratar de demostrar lo que hizo la revista Nature, que es, ok, venite a este laboratorio
súper controlado y tratar de replicarlo. No se pudo replicar. Es más, tan trucho es el asunto que después se descubrió que Benveniste tenía intereses en el asunto, tenía intereses comerciales en el asunto, así que uno empieza a sospechar más de qué se trata. Con lo cual, acá no es interpretación, acá es no se pudieron replicar los datos, que es distinto. Vos tenés razón, por ahí después aparece un super aparato que mide, no sé, los ángulos de la molécula del agua entre el hidrógeno y el oxígeno, y ves que sí hay una torsión minimísima cuando está en contacto con una sustancia y después si lo diluís y lo que fuera, por ahora no lo podemos medir, por ahí dentro de muchos años se puede medir. Pero los datos, con lo que tenemos hasta ahora, con ese tipo de hipótesis como la de la homeopatía, son insostenibles e irreplicables, con lo cual tenemos que descartarlos. Así funciona la ciencia. Si después viene otro y dice, che, me diste mal, bueno, ok, muéstramelo. Diego, te agradezco mucho por tu tiempo. Voy a cerrar con la pregunta que le hago a todos. Me imagino que tal vez la respuesta un poco la espero, pero te la voy a hacer igual. Eh, si pudieras ponerte en los pies de un científico y tuvieras que elegir vivir la vida de él, ¿a cuál elegirías? Y ya se cae de Maduro, ¿no? Carlitos, más vale, sí, sí. Me parece que las aventuras de Darwin, si bien no fue tan, tuvo sus problemas, era un tipo bastante hipocondríaco, tuvo problemas cardíacos, dicen que se agarró Chagas en Argentina, no está muy demostrado esto. Se murieron algunos de sus 10 hijos y la pasó bastante mal, pero la verdad que no me cabe duda de que iría por el lado darwiniano. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente te vamos a invitar para un próximo episodio. Claro que sí, muchas gracias a vos. Gracias a vos, Diego.